Bien, el día de hoy vamos a ver como unidad 2 las características de las aguas servidas o aguas residuales, que significa exactamente lo mismo. Entonces, ya vimos en la unidad 1 algunos aspectos generales acerca de, el tratamiento que reciben las aguas residuales, algunos componentes que son de importancia a la hora de tratar las aguas residuales y algunos datos generales acerca del consumo. Pero ahora vamos a ver un poquito más a profundidad sobre estas características que tienen las aguas residuales. Bien, entonces, este patrón de flujo de las aguas residuales o de las aguas que se colectan, en este caso, para las aguas usadas, urbanas, que llamamos aguas residuales, ¿qué pasa? Dijimos de que se recogen o se recolectan y estas viajan o se transportan a través de una red de alcantarillado hasta llegar a un punto final donde van a recibir el tratamiento. Ahora, ¿qué nos interesa saber? Nos interesa saber cuáles son estas características de las aguas o de estas aguas residuales. Entonces, hay una relación entre el consumo del agua potable y la producción de las aguas residuales. Hemos visto también un poquito esto en la clase pasada, donde dijimos de que cada metro cúbico de agua potable que se utiliza en nuestros hogares o, por ejemplo, en las industrias, será descargado después de su uso. Y vimos un dato que nos decía de que cada metro cúbico de agua o cada 1 metro cúbico de agua o 100 metros cúbicos de agua que ingresa a nuestra casa es la cantidad de metros cúbicos que nosotros ensuciamos o que devolvemos a la red, ¿verdad? Entonces, repasamos un poquito lo que ya vimos. En este caso, fíjense, aquí podemos ver esta gráfica con esta curva, donde tenemos, por supuesto, la parte del agua y la cantidad del tiempo. Para los caudales de tiempo seco o aguas residuales, fíjense de que hay algunas características que podemos observar en cuanto a un caudal máximo que está relacionado con un consumo máximo, un caudal medio y un caudal mínimo. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí en la curva o en la gráfica podemos observar de que más o menos la hora pico de consumo o el caudal máximo está entre, aquí podemos ver las horas, entre las 6 y más o menos 7, 8 de la mañana. Entonces, es ahí donde se observa que hay un consumo del caudal máximo en este caso. Aproximadamente en se registra un caudal bastante mínimo, que es más o menos entre las 2 y las 4 de la mañana. Sin embargo, aquí fíjense, más o menos llegando a las 6 de la mañana, que es muy próxima a consumo máximo de la, la gráfica ahí general. Entonces, cuando hablamos de estas condiciones de exactamente lo mismo, prácticamente la tasa de consumo de agua potable
¿qué nos refleja? Nos puede reflejar también el consumo del agua residual, ¿verdad? Porque es parecido. Entonces, hemos visto los horarios picos de la mañana y también de la noche, ¿verdad? Y durante la noche y la madrugada vimos que es bastante bajo en cuanto al consumo caudal. Entonces, nosotros podemos distinguir, por ejemplo, un promedio o un flujo promedio que está denominado en el gráfico como caudal medio. Me voy a volver para que lo veamos. Aquí fíjense, este de acá, un caudal máximo, los puntos máximos del gráfico de la curva que acabamos de ver, y un caudal mínimo. Entonces, hemos distinguido esos tres valores que son los más resaltantes o los más importantes. Entonces, cuando hablamos de que una planta de tratamiento de agua residual es derivada por la red de alcantarillado muy pequeña, vamos a ver una diferencia bastante grande entre quién, entre el flujo del caudal mínimo y también el flujo del caudal máximo. Entonces, los flujos muy bajos los hemos visto que se dan durante la madrugada o la noche. Sin embargo, si es el caso de una red de alcantarillado grande, estas diferencias son mucho menores. Bien, para esto existe también, fíjense, un impacto del tamaño de la ciudad con las características del flujo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver en el siguiente cuadro un gráfico de comparación, un cuadro comparativo, donde vamos a ver el ejemplo de un diagrama de flujo, donde vamos a poder observar justamente este diagrama está relacionado o directamente relacionado con el agua residual de la ciudad de Cali, que pertenece al país de Colombia, y el diagrama de flujo de una pequeña ciudad de Pedregal, que pertenece a Brasil. Entonces, vamos a ver qué pasa con estas dos ciudades y la diferencia en cuanto al consumo que tienen. Entonces, por supuesto, esto es un monitoreo en condiciones de qué? De tiempo seco, es decir, sin lluvia. Entonces, el patrón de flujo varía dramáticamente, por así decirlo, en condiciones de lluvia. Veamos entonces. Fíjense, aquí tenemos los dos gráficos de los cuales estábamos hablando, las dos comparaciones. Aquí tenemos el gráfico para la ciudad de Cali, en Colombia, donde podemos observar que de acuerdo al gráfico también tenemos, fíjense, el caudal en litros por segundo en el eje Y en el eje X tenemos el tiempo que está en horas. Entonces podemos observar, así como vimos la primera curva, para analizar los caudales máximos, ellos tienen también, fíjense, más o menos entre las 6 y 10 de la mañana también sus horarios picos de consumo o caudales máximos, que son alrededor de 38 litros por segundo. Tenemos el caudal medio, que lo podemos observar aquí, que está más o menos o aproximadamente entre los 30 litros por segundo. Y el caudal mínimo, que está, fíjense, igual, obviamente en horas de la madrugada o de la noche, entre 18 litros por segundo. Luego, aquí tenemos, fíjense, el gráfico para la ciudad de Pedregal, en Brasil, donde de la misma manera el caudal en litros por segundo en el eje Y y en el eje X el tiempo. Entonces aquí, si nos damos cuenta, fíjense que para, por supuesto, esta ciudad, el caudal máximo es de 38 litros por segundo. Pero en esta ciudad de Brasil, el caudal máximo es 5.9 litros por segundo. El caudal medio es 3.3 litros por segundo y el mínimo, fíjense la diferencia con la ciudad de Cali. El mínimo en Brasil es de 0.4 litros por
segundos. Es bastante pequeño a comparación de 18 litros. ¿Y qué nos decía aquí la aclaración? Nos decía de que, a ver, no nos dice cuál de las dos ciudades tiene una población más grande que la otra, pero lo que nos interesa a nosotros es ver esa diferencia en cuanto a caudales máximos que pueden existir en cuanto al consumo, fíjense, entre diferentes ciudades. Y ahí tenemos el mínimo también, que es bastante notorio. Aquí, fíjense, aquí es donde nos dice de que si tenemos una planta de tratamiento que es servida por una red de alcantarillado muy pequeña, vamos a ver una diferencia muy grande en cuanto al flujo entre el caudal mínimo y el caudal máximo. Entonces, si tenemos una red de alcantarillado grande, estas diferencias son mucho menores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ciudades pequeñas y en ciudades grandes, las condiciones, por supuesto, de consumo van a ser diferentes. ¿Y dónde lo vamos a notar más? Lo vamos a notar más en los caudales máximos y en los caudales mínimos. Ahí es donde vamos a ver la diferencia más marcada. Bien, luego de ver estas comparaciones, nos pasamos a los tipos de redes de alcantarillado. Vimos de que el análisis que se hacía en las primeras gráficas nos decía de que consideraban omitir el agua de lluvia o la precipitación, ¿verdad? Sin embargo, también existe la parte de la evacuación de las aguas residuales, en este caso pluviales, que se pueden emplear, fíjense, en tres tipos de redes de alcantarillado. ¿Cuáles serían estas? La primera son redes sanitarias, es decir, estas son separadas. Estas redes sanitarias separadas solo transportan o recepcionan agua residual. Entonces, únicamente agua residual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos diseñar una red que solamente va a transportar agua residual. Y a eso se le llama red sanitaria separada. Luego tenemos las redes pluviales, que también, fíjense, es separada. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a transportar aguas pluviales o aguas de precipitación. Entonces, podemos diseñar una red que solamente va a transportar aguas pluviales o de precipitación. Y como número 3 o como tercera opción están también las redes unitarias o combinadas. ¿Qué quiere decir? Que esta red puede transportar o recepcionar las aguas residuales y las aguas pluviales. Entonces, fíjense que aquí ya vemos cuáles son los tipos de redes de alcantarillado que existen y cuáles son las que podemos diseñar. Podemos diseñar entonces las separadas que solo transporten agua residual, agua pluvial, y también podemos diseñar una red combinada en la que se transporten aguas residuales y las aguas pluviales. Para la composición de los caudales, entonces tenemos, fíjense como número 1, el agua residual doméstica o sanitaria, que ¿de dónde proviene esta agua? Como lo dice el nombre, proviene de las instalaciones de las zonas residenciales o de las instalaciones que tenemos en nuestros hogares. Puede ser también de instalaciones comerciales, instalaciones públicas, etc. Entonces, a eso se le llama agua residual doméstica.
Está también el agua residual, netamente industrial, en donde tenemos agua residual que predominan desde los vertederos industriales. Entonces sabemos, por supuesto, que las industrias utilizan cierta cantidad de agua específicamente para las actividades que realizan. Entonces, también hay un agua residual directamente con ese nombre, agua residual industrial. Y número 3, también tenemos la infiltración y aportaciones incontroladas. ¿Qué pasa? Puede haber agua que también entre a nuestra red de manera directa y de manera indirecta a nuestro sistema de red de alcantarillado. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente hay algunas zonas en nuestra red donde puede que el agua entre al sistema a través de las juntas o las conexiones defectuosas, que ya tengan fracturas, que tengan alguna grieta o algunas paredes que son muy porosas. Entonces, por ahí puede ingresar el agua a nuestro sistema, que prácticamente es algo incontrolado o que no lo tenemos contabilizado en el cálculo o el diseño de nuestro caudal. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente a eso ya se le llama aportaciones incontroladas o también pueden ser, como vimos aquí, infiltraciones. Lo mismo con los aportes de las aguas fluviales, los drenes de cimentaciones, los bajantes de los edificios, etc. Entonces, también está esta parte, fíjense, en el que prácticamente tenemos este tipo de situaciones donde es algo que ingresa a nuestro sistema, pero que no está dentro de nuestro caudal de diseño. Entonces, puede suceder. Y número 4, también están las aguas fluviales, que es el agua resultante de dónde? De la escorrentía superficial. Entonces, como ya veníamos hablando del sistema combinado, ¿qué pasa? ¿Qué significa? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata este sistema combinado? Sabemos de que necesitamos transportar el agua residual, en este caso pudiese ser aguas domésticas, y nuestro sistema de alcantarillado, por lo general, también se lo utiliza para el drenaje urbano. Entonces, ¿qué pasa? Para transportar el agua de la lluvia desde estas áreas pavimentadas, y esto es para prevenir que el agua que se va a quedar en las calles. Entonces, para eso se utiliza, por ejemplo, el transporte del agua fluvial, ¿verdad? Y, por supuesto, ya vimos de que existe o puede existir un sistema separado y uno combinado. Entonces, prácticamente donde existan áreas que tengan un flujo bastante alto de agua que va a llegar a la planta de tratamiento, entonces esa zona va a tener un mayor aporte cuando estemos en épocas de precipitaciones o también se le llama periodos de lluvia. Bien, entonces eso también hay que considerarlo a la hora del diseño. Además de eso, también está la concentración de todos esos contaminantes que tiene el agua. Entonces, va a ser mucho menor cuando tengamos el aporte de las aguas fluviales o de las precipitaciones. Entonces, esto nos va a cambiar las condiciones del agua residual. ¿Por qué? Porque obviamente es un aporte que se nos hace a las aguas domésticas en caso de que tengamos una red combinada, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de un mayor flujo, ¿qué pasa? Esto puede llevar muchas más partículas, como por ejemplo arenas que se encuentran en las calles, pueden ser las arcillas, inclusive las piedras pequeñitas. Entonces, mientras mayor sea la velocidad y tengamos más cantidad de flujo que va a ingresar a nuestra recepción de nuestra red de alcantarillado o a las tuberías, va a arrastrar también consigo
las arenas, las areniscas, las partículas de arcilla e inclusive, como les mencionaba, algunas piedras. Y eso pues ya es algo que va a ingresar a nuestro sistema o a nuestra red de alcantarillado. Entonces, son cosas que también hay que tomar en cuenta. Bien, algunas definiciones, fíjense que tenemos que conocer. Son, eh, como pueden observar aquí en el punto número 1, cuando hablamos de recepcionar el agua residual en periodos sin lluvia, o sea, cuando no es época de lluvia, cuando no es época de precipitación, el agua que recolecta nuestra red solamente proviene ¿de dónde? Proviene de nuestros hogares y proviene de las industrias. Serían aguas domésticas y serían aguas industriales. Entonces, a eso se le llama flujo de tiempo seco, al agua que se recolecta en periodos sin lluvia o cuando no hay precipitaciones. Entonces, a eso se lo conoce como flujo de tiempo seco. Si lo quieren en inglés, ahí está, lo mismo. En el punto 2, durante el tiempo de lluvia se llama, fíjense, flujo de tiempo de lluvia o húmedo, por supuesto, con el aporte del agua fluvial o de las precipitaciones. Además de eso, sabemos de que el flujo de agua de lluvia, ¿qué nos puede determinar? Nos puede determinar la carga hidráulica, en este caso sería la máxima que nosotros vamos a esperar que nos va a llegar a la planta de tratamiento. Entonces, a ese flujo también se lo conoce como flujo máximo. Y además de eso, también tenemos la intensidad de tiempo húmedo o de lluvia, que prácticamente determina la magnitud de este flujo máximo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también es importante eh, considerar la intensidad de este tiempo húmedo o la intensidad de las precipitaciones o la lluvia. ¿Por qué? Porque con eso tenemos una idea aproximada de cuánto es que va a llegar en cuanto a caudal a nuestra planta de tratamiento. ¿Cuál va a ser ese caudal? Bien, entonces aquí fíjense un resumen de lo que acabamos de ver, los flujos urbanos de agua en el que nosotros tenemos primeramente el flujo de tiempo seco, aquí en la parte izquierda. ¿Cuáles son los elementos que componen el flujo de tiempo seco? Las aguas de los hogares y los efluentes industriales. Siguiente, ¿cuáles son los elementos que componen el flujo de tiempo de lluvia o húmedo? Las aguas de los hogares, los efluentes industriales y además el agua de lluvia. Entonces, con todo esto, yo puedo determinar, o es lo que a mí me sirve para poder determinar el flujo pico. Entonces, ahí está mucho más claro lo que acabamos de ver en los anteriores cuadros. Entonces, el flujo pico está determinado por ¿quiénes? Por el flujo de tiempo de lluvia en el que tenemos las aguas de los hogares o aguas domésticas, los efluentes industriales y el agua de lluvia. Bien, aquí tenemos un ejemplo de flujos urbanos de agua, donde simplemente para que podamos observar la cantidad de litros eh, que se utiliza para, por ejemplo, acá tenemos 130, perdón, litros por día, en donde podemos observar que se desenvuelve un caudal medio, luego acá puede ser un caudal máximo
y acá también, por supuesto, uno mucho mayor. Un caudal medio entre 130 a 150 y un caudal máximo entre 300 a 750 litros. Es de ahí desde donde podemos observar que vienen perdón, me pasé. Que no me deja ver la barra en la parte de arriba. El factor de 2 entre el caudal medio, que acabamos de ver en el gráfico, y el máximo, fíjense, prácticamente existe una diferencia entre las fluctuaciones o el flujo diurno entre el caudal medio y el caudal máximo. Entonces, hay algunos factores que se utilizan. En este caso, el caudal máximo para valores entre 10 y 15 litros per cápita por hora. Y así hay otros factores también. Voy a volver a subir esto. ¿Ya? Hay un factor también que se utiliza de 2.5 entre el caudal máximo y el caudal máximo. En este caso, los dos valores de arriba que vimos, que tenían, me voy a volver atrás, estos de acá, fíjense, desde 300 hasta 750 litros. Ingeniera, pero eso es tomando en cuenta la época, la diferencia entre época seca y húmeda, ¿no? Con lluvia, máximo entre seco y húmedo. Perdón, no lo escuché muy bien, se cortó. El factor de 2.5 es cuando toma en cuenta el caudal máximo en época seca y el caudal máximo en época húmeda, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, los factores nos indican o nos ayudan a poder determinar, en este caso, como resultado, la capacidad hidráulica máxima. Entonces, el factor que le corresponda, ya sea a tiempo seco y tiempo húmedo. Exactamente. Ahora, para el diseño hidráulico de nuestra planta de tratamiento, en este caso, si queremos ver una pequeña comparación o un ejemplo, en los Países Bajos se basa en el flujo de tiempo seco. Fíjense, tienen un promedio de 150 litros por habitante por día o 6.25 litros cápita por hora. Y en base, de acuerdo al diseño, está de acuerdo, por supuesto, al consumo promedio de agua potable. Aquí, simplemente como ejemplo, 130 litros de habitante por día. Entonces, prácticamente existe una diferencia de 20 litros por habitante por día. Entonces, eso se atribuye, por ejemplo, al drenaje de las aguas subterráneas o los vertidos de los efluentes industriales. Pero esto lo vamos a ver en la segunda parte, ya cuando hagamos nuestra proyección o nuestro diseño de la red. Bien, solamente aquí es para que vayamos viendo un poquito acerca de algunos valores que se utilizan. Bien, aquí para que se anoten, por favor, su investigación, tenemos, de acuerdo al reglamento que utilizamos aquí en Bolivia, los caudales requeridos para el diseño de redes de alcantarillado y de plantas de tratamiento. Eso lo pueden buscar en la norma boliviana, inclusive ahí está ya, fíjense, es la NB 688. Si se corta, en 10 minutos hacemos un receso de 10 minutos y nos volvemos a conectar. ¿Ok? Aquí me sale que se va a cortar más o menos en 3 minutos.
Bien, entonces ya hemos visto algunas características que tienen estas redes de alcantarillado. David, dígame. Una par de consultas sobre la tarea de ingeniera. ¿Se va a presentar de forma virtual en Classroom o algo así o lo tenemos que imprimir? Sí, les voy a habilitar en Classroom para que ahí puedan subir su tarea. Les comentaba el día de ayer que pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo a computadora como gusten, pero lo escanean y lo suben al Classroom, ¿ya? Luego yo les voy a mandar al grupo para que ustedes puedan acceder a el aula virtual. Bien, entonces, para pasar un poquito a ver acerca de estas características hidráulicas, por supuesto, está relacionado con qué. Está relacionado con los flujos máximos, las horas picos del flujo, que es lo que acabamos de ver en las curvas y las comparaciones entre algunas ciudades. Entonces, por supuesto, es de nuestro interés que nosotros tenemos que saber estimar y, por supuesto, hay modelos para poder predecir esto con mayor precisión y estimar esto de acuerdo también a la cantidad de precipitación o de lluvia. Entonces, prácticamente nuestro caudal de diseño tiene que considerar todas esas variables, ¿verdad? Todas esas características hidráulicas. Entonces, eh, de acuerdo a los estudios que existen en cuanto al cambio climático, y que es algo que estamos viendo bastante, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente, y seguramente que más adelante, de aquí a unos cuantos años más, ¿qué va a pasar? Estos gráficos van a cambiar, ¿verdad? Porque seguramente vamos a tener eh, más horarios picos cortos e intensos y periodos más largos sin lluvia. Entonces, esto también hay que considerarlo para un futuro al momento de hacer el diseño de la red. Que por ahora mantenemos las características que vimos antes, pero fíjense de que ya próximamente es lo que se va a ver en las nuevas gráficas o nuevas curvas en donde van a representar el caudal en los horarios picos y en los horarios también donde el caudal es libre. Entonces, todas estas características del flujo de estas aguas residuales de las cuales estamos hablando es muy parte donde hablábamos acerca de que, por supuesto, el que podamos manejar adecuadamente estas características hidráulicas que va a tener el flujo del agua residual es muy importante porque eso nos va a ayudar a tener completos nuestros cálculos de diseño para nuestra red de alcantarillado. Entonces, esto nos va a determinar que nos va a determinar el tamaño, por ejemplo, de las distintas unidades que funcionan para el tratamiento, como serían las unidades de remoción de arena y tanques de clarificación. Pero en este caso, a nosotros lo que nos interesa serían la parte de la red en cuanto a las tuberías. Entonces, que conozcamos cuál va a ser nuestro caudal de diseño, cuáles son los caudales mínimos, cuáles son los máximos, eh, qué consideramos a la hora también de calcular algunos factores para llegar al caudal de diseño final, etcétera. Entonces, todas esas características hidráulicas son muy importantes. Bien, aquí tenemos el patrón del flujo de aguas residuales que llega a la planta de tratamiento. Fíjense,
tenemos el caudal y también tenemos el tiempo. Entonces, la línea roja o guinda rosada, no sé cómo la pueden apreciar ustedes, es nuestro caudal. Luego podemos observar de que como esta es un agua residual, entonces fíjense, ya estamos viendo acá la concentración en cuanto ya sea a los contaminantes o a los sólidos que va a tener el agua. Entonces, NH4 es la concentración y está denotada por la línea verde. Finalmente, la línea azul, fíjense, es la carga. Entonces, cada una de ellas, fíjense cómo se desenvuelven a lo largo del tiempo o a lo largo de las horas que tiene el día. Para la carga, fíjense, por supuesto, es mucho más elevada. Podemos observar ahí en los periodos aproximados entre 10 y 2 de la tarde, más o menos, tiene un horario tipo de concentración en cuanto a carga que lleva el agua residual. Luego, por supuesto, baja hasta su punto más mínimo o más bajo, que serían en las horas de la madrugada. Luego, en cuanto al caudal, esta ya lo vimos al inicio, es la misma gráfica, fíjense, del caudal, las horas picos entre aproximadamente las 6 y antes de las 10 de la mañana. Luego, el otro horario pico es más o menos a las 6 de la tarde y ya el caudal mínimo, pues, en las horas de la madrugada. También para la concentración, en este caso, las horas picos para la concentración está aproximadamente a las 2 de la tarde y luego la curva va decayendo nuevamente. Entonces, ahí nosotros podemos ver ese patrón del flujo de las aguas residuales. Entonces, la carga hidráulica tiene, por supuesto, su impacto en cuanto a la carga contaminante para nuestra planta de tratamiento, como hemos visto en el gráfico. Entonces, hemos podido observar, fíjense, que la concentración de NH4 más, aquí dice diurna, pero serían las fuertes fluctuaciones de flujo entre el caudal mínimo y el caudal máximo. Entonces, prácticamente la carga diurna de NH4, esto para nuestra planta de tratamiento son muy considerables. Lo acabamos de ver en el gráfico. Entonces, ¿para qué o cómo se utiliza este término carga? Este término carga nos indica o hace referencia a una masa específica por unidad de tiempo. Es por eso que en el gráfico tenemos la unidad de tiempo en el eje X y tenemos en el eje Y el caudal. Entonces, por supuesto, NH4 sabemos de que es amoníaco. Entonces, esto es una carga de amoníaco que, por supuesto, va a impactar que toda la biología de nuestro sistema y, por ende, estas fluctuaciones que se denominan de esta manera, en esta carga va a tener un impacto considerable en todos los procedimientos que tenemos que realizar en la red. Entonces, fíjense que es importante también que sepamos ubicar y determinar en qué horarios tenemos una carga mucho más elevada de concentración en cuanto, en este caso, está denotado por el amoníaco, pero igual, así como los caudales de consumo, y hemos visto también que el caudal que denota para las horas picos del agua residual, también la carga tiene sus horarios. Entonces, tiene sus horarios picos y también tiene otros que, por supuesto, bajan de acuerdo a las horas. Bien, algunos datos de los costos o las inversiones de saneamiento, por ejemplo, siempre tomamos referencia otros lugares porque la verdad es que tomar como referencia la zona donde vivimos no es de una gran idea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en los Países Bajos, con más de, fíjense,
100.000 kilómetros de tuberías de alcantarillado, la red de alcantarillado es el factor de costos más grande en el sector de saneamiento. Entonces, fíjense que hay países que prácticamente invierten, hacen una inversión bastante grande en cuidar y tratar el agua. Entonces, sobre todo en el área de saneamiento, fíjense que son bastante organizados y responsables. El valor total de la infraestructura de la planta de tratamiento prácticamente, no sé si han escuchado alguna vez esta parte de CAPEX y alcantarillado, se estima o supera, es simplemente un cálculo, ¿ok? De costo, que supera, fíjense, los 110 billones de euros. ¿Qué quiere decir? Que esto aproximadamente son 2/3 de los costos para las redes de alcantarillado. Entonces, existe ya una determinación o una determinada inversión para lo que sería el saneamiento y las redes de alcantarillado. Entonces, por supuesto, si hacemos una red, diseñamos una red, la proyectamos y posterior a ello es construida, ¿qué va a pasar? Posterior a ello se necesita de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, igual, los costos emitidos por OPEX para estos Países Bajos se estiman entre los 2 billones de euros al año, con cerca de un 40 a un 50%, por supuesto, para hacer el mantenimiento que le corresponde al alcantarillado y entre el 50 y 60% para el funcionamiento de la planta de tratamiento o de las plantas de tratamiento que tienen en esa zona. Entonces, hay una factura de unos 150 euros por ciudadano al año. Es como lo que decía su compañero la clase pasada o el día de ayer, que a nosotros, por ejemplo, ya en nuestra factura nos viene el cobro de el alcantarillado o del uso del alcantarillado. Ahí para que se anoten, de todas maneras, como les mencioné también, les voy a pasar en PDF las diapositivas para que ustedes tengan como apuntes y además de que el examen pues es de lo que estamos avanzando, ¿no? Entonces, se las voy a compartir. Bien, y aquí tenemos, fíjense, una red combinada, es decir, los vertidos de alcantarillados combinados, donde podemos observar, fíjense, en tiempo seco que habíamos visto al inicio de la descripción para el flujo en tiempo seco, por ejemplo, que pasaba. Aquí nosotros podemos observar que en tiempo seco, por supuesto, no tenemos las fluctuaciones o el ingreso de las precipitaciones o el agua pluvial, pero sí recepcionamos que las aguas domésticas y las aguas industriales. Entonces, eso es lo que se recepciona en esta temporada de tiempo seco. Pero también tenemos, fíjense, el otro lado, donde en el tiempo húmedo, una red combinada, ya lo vimos teóricamente, que recepciona el agua, ¿de dónde? De los domicilios, pero también tiene o está conectado, por eso es una red combinada, está conectada el agua de lluvia o el agua pluvial. Entonces, funciona de esa manera, pero obviamente en el tiempo seco, pues no tenemos el aporte de las aguas de precipitaciones. Bien, ¿qué pasa en los sistemas combinados? De lo que acabamos de ver en el gráfico. Prácticamente la capacidad que puede tener la red, incluyendo la capacidad de la planta de tratamiento,
puede ser sobrepasada y prácticamente una parte no tratada. Entonces se dispone fuera del sistema. Entonces hay que ver en qué situaciones estamos haciendo una red combinada y cuándo funciona este sistema. Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros quitamos el agua de la lluvia de la red de aguas, por supuesto, esto puede minimizar nuestros problemas en sistemas combinados para hacerlos separados, ¿verdad? Entonces, se construyen cuencas o embalses de recepción para minimizar este impacto. Es decir, puede que el tamaño de la recepción de el agua que sale de los domicilios y el agua que podamos recepcionar de la lluvia o el agua pluvial, por supuesto, para nuestro caudal de diseño es bastante considerable, ¿verdad? Y para esto, auxiliares, estructuras auxiliares se pueden construir, fíjense, cuencas de embalse de recepción para estas aguas y de esta manera minimizar un poquito ese impacto que vamos a tener en la recepción de toda el agua residual. Entonces, ¿qué pasa? La extensión o nuestro sistema de alcantarillado sabemos que prácticamente es lo que va a recolectar toda el agua residual y las características del flujo que va a recepcionar van a variar, por supuesto, depende de la zona donde se diseña la red. No es lo mismo diseñar una red de alcantarillado, ya lo vimos, para una población que tiene una cierta cantidad de habitantes, que diseñar una red de alcantarillado para una ciudad, como por ejemplo la de nosotros, Santa Cruz. Entonces es muy diferente, ¿verdad? Bien, todos se anotaron en la lista, nadie falta. Parece que estamos todos. Bien, entonces, a ver. Activen sus cámaras, por favor. Necesito que estén atentos para la ponderación y por favor se van anotando para que lo tengan ahí presente. Bien, ustedes han visto de que tenemos tareas, ¿verdad? Tenemos varias tareas, pero las tareas solamente me parece que son hasta la unidad 5. Entonces, vamos a avanzar 5 unidades para dar el primer parcial. ¿Ok? Entonces, a ver, hoy es día viernes y vamos por la unidad 2, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente tenemos que avanzar una unidad cada clase. El día lunes avanzaríamos la unidad 3, el martes la unidad 4, el miércoles la 5. Miércoles es feriado. ¿Y qué día es feriado? Miércoles. ¿Miércoles? Sí, ingeniera. Ya. Entonces el jueves terminaríamos hasta la unidad 5. ¿Sí? 2, 3, 4, 5. Ya. El día viernes, bueno, como es feriado el día miércoles, Ingeniera, ¿y los sábados no vamos a pasar clases entonces? sí, podríamos para adelantar la situación, ¿no? Ingeniera, también si quiere, No lo creo dije que yo, puede lo dijo su pasar, compañero.
un día virtual y No me otro culpen a mí. presencial. Virtual sería Inge, Los sábados que sea virtual. Sí, por favor, ingeniero. Sí, claro, los sábados tendría que ser virtual porque igual de todas maneras en la universidad la atención para las aulas solamente es hasta las 3 de la tarde. Entonces ya nosotros no entramos ahí en ese. Sábado, ya, a ver, entonces estábamos, hoy es 17, 3, 4, 5, ya, perfecto. El día, entonces, de mañana, vamos a pasar clases, avanzamos el tema 3. El día lunes, avanzamos el tema 4. El martes, el 5. El miércoles, van a tener libre para que puedan estudiar. Y entonces, el día viernes. Pero el día jueves ya vamos a empezar el avance para el segundo parcial. ¿Okay? Solamente es como un libre de que no van a dar examen, pero sí vamos a pasar clases. ¿Ok? Entonces, anótense viernes. ¿Qué fecha es el viernes que viene? 24, ¿no? 24, primer parcial, hasta la unidad 5. El primer parcial va a tener una ponderación del 40%, el segundo parcial 40%, ahí serían 80, ¿no? Las tareas van a valer 10%, o sea, 10 puntos, entonces hagan las tareas porque vale nota, y la asistencia, hasta ahí serían 90, ¿no? ¿Estamos bien? estamos bien. ¿Sí? Y la asistencia también va a valer 10 puntos. Entonces, si ya se faltaron una vez, ya no van a tener los 10 puntos. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Bien, entonces con eso se hacen los 100, ¿verdad? 40, 40, tarea 10% y asistencia 10%. Ahora vamos a hacer el proyecto. ¿Nos va a dar el tiempo? Sí, nos va a dar el tiempo, pero hay que empezar a hacerlo ni bien demos el examen, ¿ok? Empezamos el avance de la segunda parte y en la segunda parte es donde ya vemos velocidades mínimas, máximas, cómo se calcula o se determina el caudal de diseño, etc. Y mientras vamos avanzando, ustedes ya tienen que ir avanzando en su proyecto para que cuando terminemos ya solamente sean algunos detalles que tengan que complementar, como sería alguna parte teórica, y entonces ya estén listos para la presentación. ¿Ok? La evaluación o la calificación del segundo parcial va a ser en base a la presentación que ustedes van a hacer de su proyecto. No les voy a tomar una evaluación escrita como en el primer parcial. Solo para el primer parcial estudian las 5 unidades que vamos a avanzar y yo les voy a tomar el examen escrito. Pero para el segundo, ustedes hacen su proyecto, me lo presentan y de acuerdo a su presentación yo les pongo la nota como segundo parcial. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Individual o grupal? ¿Perdón? ¿Individual o grupal? Individual. Individual. Bien, entonces, si no hay más preguntas, ¿quién me va a pasar, por favor, lo de la Ingeniera, lista? una pregunta, por favor, acerca de la asistencia. ¿Va a ser tomada de la clase anterior? Porque hay algunos que todavía han inscrito, digamos. Hoy era el último día de inscripción.
Sí, recién me liberaron la materia. Y varios. Espérenme un segundo, no los escucho bien porque tengo aquí un ruido. Espérenme un segundo. País. A ver, ahora sí, de nuevo, por favor. Ingeniera, le estaba comentando que hoy día fue el último día para poder inscribirnos a la materia y recién entramos hoy día algunos a la clase. Preguntan si la asistencia va a contar desde ayer. Ah, ya. Pero ¿cuántas personas inscribieron hoy? Una mayoría. La mañana. ¿Tres? Hoy día se liberó la materia, ingeniera. ¿Sí? Muchas, hoy día Está en la inscribieron más de 40, recepción ingeniera. también, ¿Cuánto? de ¿30 más? resistencia. Habilitaron creo que 30 cupos en total, ¿no? Ya. Bueno, ya. Entonces, desde hoy. ¿Está bien? Está bien, ingeniera. Ok, entonces la asistencia la vamos a contabilizar desde el día de hoy. Bien, entonces, Disculpe, ya. el tema del proyecto va a ser el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Lo que van a hacer es diseñar la red de alcantarillado. Diseñar una red de alcantarillado. Diseñar una red de alcantarillado. Más o menos Yo de ya les voy a 500. indicar cuáles son los parámetros que tienen que considerar para que vayan trabajando, pero eso después de que demos el primer parcial. Ya primero ahorita concéntrense en repasar los 5 temas que vamos a avanzar para su primer parcial. ¿Ya? Y después, ni bien arranquemos el avance para el segundo, yo les voy a ir indicando para que vayan empezando a hacer su proyecto y no les gane el tiempo. ¿Podría pasarnos el archivo de la clase de ayer, por favor? Sí, ahorita les voy a pasar y el de hoy también se los voy a pasar de una vez, ¿ya? Sí, ingeniero, por favor. Dale. Disculpe, una duda, ingeniera. Las tareas, por ejemplo, que estaba ayer en la diapositiva que nos presentó, ¿para cuándo la vamos a presentar eso? A ver, yo pienso de que les voy a habilitar el Classroom igual un día antes del examen, ¿ya? Para que suban todas las tareas que hay. Porque ya son varias, ¿verdad? ¿Cuántas ya hay? Pero vayan haciéndolas, ¿no? Que 4 veces. Entonces vayan haciendo ¿Cuándo dijo, Mucha ingeniera? tarea, mucha tarea. un día antes del examen o quizás el día del feriado, porque como van a estar libres, ¿no ves? Pueden ya subir sus tareas, entonces pueden subir en una sola vez o en un solo archivo su tarea. Les voy a mandar el ingreso para el aula de Classroom para que ustedes puedan subir su archivo. Listo, Inge, gracias. Ya, ¿quién me iba a pasar la lista, por favor? Ingeniera, le mandé la captura a su chat de ¿Ya? WhatsApp. ¿Ya me mandó? Sí. Ya, perfecto, mil gracias. No hay que- Bien, entonces nos conectamos mañana. A ver, en el horario normal, ¿a qué hora es? 5, ¿no? Sí. Mañana a Ya, las 5 sí, entonces. a las 5:30, ¿ya? Por favor, Listo, a Inge. las 5:30 nos conectamos. Pueden usar el mismo enlace que les he enviado, es igual, va a funcionar. ¿Bien?